Bueno, doctores, muy buenas noches. Vamos a empezar el curso de el curso de prótesis sobre implantes en pacientes edéntulos totales, ¿no? Primero, invitarles para un curso próximo sobre férulas guías para implantes que vamos a empezar esta semana entrante. Entonces, en cuanto a edéntulos totales, tenemos que tener en cuenta las variaciones anatómicas que existen en estos pacientes, ¿no? Durante todo el proceso de vida y además también específicamente durante el tiempo que vienen utilizando la prótesis dental. Ello va a traer consigo una serie de alteraciones, de variaciones, modificaciones en el volumen de los maxilares, a tal punto que en muchos casos ya el hueso se encuentra totalmente deteriorado, totalmente atrófico, y la mejor y única solución resultan ser los implantes. Hay dos tipos de pacientes: los pacientes edéntulos totales que requieren, que quieren ponerse implantes, que desean ponerse implantes, y aquellos a quienes no le queda más remedio que usar implantes. Son dos tipos, dos grupos de pacientes bien marcados, a los cuales van a venir a nuestra consulta. Y bueno, el reborde alveolar puede variar de acuerdo a muchos factores, ¿no? En principio, la edad del paciente va a depender también del tiempo en el cual el tiempo total en el cual el paciente es edéntulo, es decir, el número de años que es edéntulo total, el número de años que viene usando la prótesis, siempre entendiendo que la prótesis puede estar bien o mal adaptada. A veces tenemos prótesis dentales cuyos dientes están flotando en la zona vestibular, ya no caen directamente sobre el reborde alveolar, lo cual hace que la fuerza masticatoria venga en sentido lateral sobre el reborde alveolar y lo reabsorba. Es un factor adicional para aumentar la cantidad o la frecuencia de reabsorción de hueso. También la remodelación del hueso que se produce, sea porque el diente fue extraído por un traumatismo, fue extraído por caries dental, fue extraído por una enfermedad periodontal avanzada, o fue extraído como parte de una cirugía de quistes o de tumores. Sea de cualquier forma, la cara, el rostro se va modificando con los años y la mandíbula no está ajena a ello, ¿no? En el caso específico de la mandíbula con o sin dientes, el ángulo goníaco aumenta, se vuelve más obtuso, el mentón se vuelve más adelgazado, lo cual va dándole al paciente una configuración de media luna o lo que se dice cara de bruja, ¿no? Más aún, esto se acentúa aún más cuando el paciente pierde por completo los dientes. En la mandíbula como en la maxila, los cambios de forma son diversos, son distintos. Estas son fotografías que tomé de unos cráneos de un trabajo de investigación que hice en el Museo de Antropología hace 25 años, 20 años aproximadamente, ¿no? Donde encontré estas mandíbulas, estos pacientes o estas personas con maxilares totalmente atróficos, sobre todo en la mandíbula, ¿no? Donde vemos la imagen de arriba a la derecha que el conducto, el agujero mentoniano se encuentra encima del reborde alveolar, ¿no? Encima, perdón, del hueso mandibular, porque no hay reborde alveolar. Y yo pensé pues que esto iba a ser una cosa rara que solamente iba a haber una vez en la vida, ¿no? Entonces fui haciendo diferentes estudios, diferentes investigaciones, recopilando información de mandíbulas desecadas, y fui encontrando justamente lo mismo, ¿no? Que el conducto, el agujero mentoniano se volvía en apariencia más superficial debido a que la reabsorción del hueso aumentaba de manera sustantiva. Hasta tal punto, como vemos en estas mandíbulas, ¿no? Son mandíbulas de personas reales, ¿no? Que el agujero mentoniano se encuentra encima del hueso mandibular, ¿no? De manera similar como vi los cráneos desecados en el Museo de Antropología. Y cuando el diente se pierde por una extracción dentaria común y corriente sin infección severa del tejido periodontal, como decía Atwood, o como dijo Atwood en el año 1976, se reduce progresivamente el volumen del hueso, primero en ancho y después en altura. Pero cuando la pérdida ósea se debe a una enfermedad periodontal, la pérdida ósea puede ser muy severa en términos, en sentido tanto horizontal como en sentido vertical, ¿no? A tal punto que, como vemos, esta paciente, o este varón, perdón, este señor, que presenta la apófisis geni muy por encima del reborde alveolar, o lo que queda del reborde alveolar.
Vemos su panorámica y la tomografía y comprobamos que la cantidad de hueso realmente es ínfima, a tal punto que conducto dental inferior no existe, no está. Lo que existe es un canal dental inferior y el van dental inferior se encuentra literalmente debajo de la mucosa alveolar, ¿no? Los agujeros mentonianos, lógicamente, ya no existen, ¿no? No existe agujero mentoniano porque el nervio dental inferior está, o el van dental inferior se encuentra en la superficie. Igual sucedería, pues, o es en esta paciente en donde vemos acá una muesca, ¿no? Esta muesca de aquí es el agujero mentoniano, ¿no? Con una pobre cantidad de hueso. Y fíjense ustedes que la zona triangular de hueso es la apófisis geni, el reborde anular viene por acá abajo. De tal modo, pues, que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiográfico y desde el punto de vista tomográfico, lo que tenemos que hacer es evaluar al paciente para llegar a una conclusión y recomendarle de pronto la posibilidad de ponerse implantes. La cara en general se ve alterada porque el paciente dentro del total superior e inferior desarrolla finalmente a lo largo de los años una clase 3 esqueletal, ¿no? Una clase 3 esqueletal con una mordida cruzada bilateral. Esto se debe a que los músculos suprayoideos que se insertan de por vida en el arco mandibular disminuyen un poco la magnitud de la reabsorción del hueso, lo que no sucede en el maxilar superior. En el maxilar superior, el maxilar superior, al no tener ningún músculo de la masticación insertado, simplemente la reducción del volumen de hueso es tridimensional y mucho más acelerado que en la mandíbula. Por eso es que en la maxila vamos a ver pacientes con atrofia severa de la maxila con un paladar completamente plano. No existe bóveda palatina. Vamos a palpar rápidamente dentro de la boca la espina nasal anterior y se va a presentar este paciente con mucha frecuencia con, entre comillas, hiperplasias fibrosas del reborde alveolar, ¿no? Que en realidad no son hiperplasias fibrosas, son simplemente zonas del hueso donde había una reabsorción extrema y el hueso, el tejido blando, perdón, ha quedado libre, ha quedado colgado, ¿no? En la mandíbula también ocurre lo mismo, pero en menos longitud. De tal manera que hemos adelantado algo, los agujeros mentonianos se encuentran ya no apicalmente, sino se encuentran casi superficialmente o a veces encima del hueso mandibular. El arco mandibular se reduce también de tamaño de manera significativa y las apófisis geni, que en nosotros, en pacientes con dientes, tenemos que introducirnos el dedo en la parte lingual muy baja para palpar la apófisis geni. En estos pacientes la apófisis geni se encuentra muy por encima del hueso mandibular, ¿no? Del arco mandibular. Tenemos que conversar de todas maneras con estos pacientes, ¿no? Tenemos que ver cuáles son sus expectativas al momento de colocarse los implantes. Y si bien es cierto, todo en fondo, todos los pacientes van a requerir estética, porque por eso viene, unos tienen más o menos confort con la prótesis que vienen utilizando. Hay pacientes que tienen hiperplasias fibrosas, pacientes que vienen por dolores debido al uso de la prótesis completa. En ese caso, lo que hace es comprimir el nervio dentario inferior, o son pacientes que simplemente necesitan un cambio total, ¿no? Dice, yo ya me cansé de usar la plancha, ya me cansé de usar la prótesis completa que tengo, quiero algo mejor para mí, ¿no? Que no son tampoco la mayoría, ¿no? Ojalá que fuese la mayoría. En la panorámica tenemos que buscar entonces la presencia del síndrome de Kelly, que ese síndrome de Kelly es el edéntulo parcial inferior, ¿no? Que solamente tiene extremo libre inferior bilateral, que solo tiene dientes en la parte anterior y, por lo tanto, y no usa prótesis. Por lo tanto, toda la fuerza masticatoria recae en la premaxila, en la zona anterior del maxilar superior, que se atrofia de manera significativa. Tenemos que ver zonas de hueso osteoporóticos, zonas lacunares, zonas de mayor radiolucidez, ¿no? Que pueden indicarnos que de pronto el tratamiento de implantes no vaya a ser exitoso. Ya hemos visto que en la maxila vemos una maxila muy pequeña, los senos maxilares están casi o muy cerca del reborde alveolar. En la mandíbula vamos a ver mandíbulas delgadas, como hemos visto, ¿no? Filiformes, porque el hueso mandibular se ha reabsorbido casi completamente. Pero además tenemos que ver en todos estos pacientes, en la panorámica, si hay o no hay patología sinusal, porque eso que tenemos que corroborarlo en la tomografía computarizada es porque muchos pacientes están caminando por ahí, sobre todo los que viven de Lima hacia el sur del Perú, que viven en la costa, ¿no? Que literalmente estamos sometidos a la inclemencia de la corriente del Niño, de Humboldt, perdón, y que respiramos un aire
demasiado saturado por agua, ¿no? Que tenemos en alta frecuencia problemas problemas alérgicos crónicos y que terminan con problemas sinusales, quizá mucosos, o terminan con sinusitis, en la cual, sinusitis maxilares, en los cuales vamos a colocar implantes muy cerca. Entonces tenemos que descartar esas patologías, ¿no? Tenemos que ver más allá de la boca, ver más allá de los dientes. Vemos entonces arriba, ejemplo claro, sobre todo el de arriba a la derecha, aquí, vemos un maxilar una maxila completamente plana, ¿no? Es decir, un paladar plano. Y es un paciente que tiene una espina nasal anterior muy superficial y que viene bajo un diagnóstico supuesto de una hiperplasia fibrosa, ¿no? Debido a una prótesis mal adaptada, lo cual en este caso no es cierto, porque acá no hay hiperplasia, el tejido tiene una característica normal. Lo que sucede es que ha ocurrido una reabsorción muy rápida del hueso. No ha dado tiempo a que el tejido blando se adapte a la disminución significativa de la pérdida de hueso. Algo parecido ocurre en el paciente de arriba a la izquierda, solo que el problema es en la tuberosidad, tiene muy poca tuberosidad. Y en el paciente inferior, ¿qué pasa? Viene para que le sirva una hiperplasia fibrosa, pero el paladar está completamente plano. Su problema no es de falta de sellado periférico en la prótesis por la hiperplasia. Su problema es una atrofia severa de la maxila. Arriba a la izquierda, ¿no? Acá vemos un paciente con una cámara de succión, porque obviamente el dentista tradicional tiene que hacer lo mejor posible, usar sus mejores herramientas para poder lograr sus objetivos. Yo personalmente no estoy en contra de la prótesis total convencional, es muy buena, pero en las universidades tenemos que enseñar a los chicos otras herramientas adicionales para solucionar estos problemas. ¿Cuáles son esas herramientas? La prótesis sobre implantes en edéntulos totales. El paciente de abajo todavía tiene dientes anteros superiores, por eso que la maxila está estrecha, está trésica en sentido transversal, pero en la parte anterior todavía tiene algún volumen de hueso. Esta señora con perfil de cara de bruja, ¿no? Ven que los orificios peribucales ya están escleróticos, están reducidos de tamaño, pero se hace muy evidente la zona del mentón, ¿no? Es un mentón de forma triangular. Si abrimos la boca a esta paciente y le quitamos la prótesis, comprobamos rápidamente que se trata de una paciente portadora de una clase 3 esqueletal, ¿no? Y un paciente con clase 3 esqueletal es un paciente que va a requerir de un tipo determinado de prótesis sobre implantes. En edéntulos parciales, nosotros usualmente asumimos este criterio. Colocamos tantos implantes como dientes le faltan, ¿no? Ese es el criterio general. Pero los edéntulos totales, el criterio para colocar los implantes es otro. No es el número de dientes que le faltan. El criterio es el tipo de prótesis que va a recibir el paciente. Entonces, de acuerdo con el tipo de prótesis que va a recibir el paciente, seleccionaremos el protocolo adecuado para cada tipo de prótesis. Una cosa es una sobredentadura, otra cosa es una prótesis híbrida, otra cosa son puentes y cordas sobre dientes naturales. Son tres esquemas totalmente diferentes, ¿no? Que conlleva a diferentes números de implantes y conlleva a diferente distribución de los implantes dentro de los maxilares, ¿no? Por eso es importante tener en claro cuál es la clase esqueletal. Esta es otra paciente que viene con un síndrome de Kelly, miren, característico toda la zona anterior de la premaxila atrófica. Prácticamente estamos conversando en la boca, no estamos abriendo la boca y estamos conversando con el piso de la nariz. Hay una atrofia severa de la premaxila. Estos son dos pacientes diferentes, ¿no? El izquierdo tiene algunos dientes, pero aún así se nota que ya hay una clase 3, a pesar de que todavía le quedan algunos dientes artificiosamente colocados, que le voy a extraer. Y en el lado derecho, una paciente en dentura total de muchos años que felizmente todavía tiene una clase 1 esqueletal, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en la importancia de la clase 1 esqueletal y la necesidad del soporte labial, ¿no? Que son temas fundamentales para la prótesis total en general, ¿no? Pero más aún en la prótesis sobre implantes. Aquí vemos a la paciente de nombre Hilda, que hemos dado esta denominación. Vemos la imagen 3D de la tomografía. La imagen 3D de la tomografía usualmente o muy poco la utilizamos en odontología general. Generalmente lo usamos como una manera didáctica de que el paciente vea pues su cráneo, etcétera, ¿no? Pero en realidad es muy importante. Quienes hacemos planificación digital sabemos que la férula para la cirugía guiada y toda la planificación digital
se hace en la ventana 3D, no se hace una parte en la panorámica y una parte en el corte coronal, axial, sagital, pero fundamentalmente se trabaja en la imagen 3D, ¿no? Pero acá, como tema de diagnóstico, la imagen 3D nos permite ver, identificar, ¿no? Diagnosticar si el paciente tiene una clase 1, una clase 2 o una clase 3 esqueletal, en este caso una clase 1. Acá también otro paciente, una clase 1. En este caso, Francisco, ¿no? El edéntulo total superior, tiene una clase 3 esqueletal. Y aparte de otros problemas que vamos a ver más adelante durante el curso. Francisco tiene una disminución del volumen de la maxila en los tres planos del espacio, vertical, antero-posterior, transversal también. Vemos que cuando se quita la prótesis, el ángulo nasolabial aumenta significativamente, ya no tiene 90 grados. Felizmente no tiene un labio extremadamente largo. Los pacientes que son portadores de prótesis completa usualmente tienen el labio más largo que un paciente promedio. Y vemos que Francisco tiene una clase 3 esqueletal, ¿no? Esta señora, no me acuerdo su nombre de señora, muchos años que han transcurrido, también viene para poner implantes en la parte inferior, acá hay una hiperostosis. Sin embargo, vemos que el hueso está sumamente bajo, ¿no? Ya se nota, claramente la faz y la cara de bruja. Y en la tomografía, es una tomografía lineal antigua, ¿no? Vemos que ya tiene una clase 3 esqueletal, ¿no? Entonces, la clase 3 esqueletal, cuando no es muy acentuada, o cuando no existe, mejor dicho, los pacientes que no tienen clase 3, pueden llevar cualquier tipo de prótesis sobre implantes, ¿no? Empecemos al revés. Yo quiero ponerme puentes y coronas tradicionales, ¿no? Ponerme un montón de implantes y ponerme corona como si fuera una persona con sus dientes normales. Para ello necesito 8 a 10 implantes, por lo menos, y necesito que el paciente no tenga una clase 3. La clase 3 no puede ser, no es una indicación para colocar puentes y coronas individuales. El otro tipo de prótesis, la sobredentadura. La sobredentadura provee de un gran soporte labial. Sin embargo, está indicada también en pacientes con clase 3 como esta, donde la clase 3 no es muy acentuada. Pero en una clase 3 como la que tiene acá Francisco, ¿no? Miren, en esta clase 3 marcada ya no puedo utilizar una sobredentadura, porque se va a dislocar, se va a producir el salto, la salida de la prótesis de su lugar, debido a que la fuerza masticatoria es excesiva en la zona anterior y va a hacer, primero, que bascule la prótesis, y segundo, que se salga de su sitio, y tercero, que los broches que la sostienen se gasten en un tiempo mucho menor, ¿no? Entonces, en el caso de la sobredentadura, se puede utilizar una sobredentadura en clase 1, en clase 2 y en clase 3, pero siempre y cuando esta clase 3 no sea muy acentuada. Doctor, y si la mayoría de pacientes que vienen a mi consultorio son pacientes y están en extremo, ¿no? En extremo reabsorbidos, por eso es que quieren implantes, y tienen una clase 3, ¿cuál es la alternativa? La única y mejor alternativa es la prótesis híbrida, ¿no? Que vamos a verla minutos después, que es una prótesis atornillada, implantó, soportada. Esta es otra paciente, miren, con una clase 3 esqueletal muy marcada, ¿no? Vemos diferente plano de corte, diferentes reconstrucciones, tiene una clase 3, ¿no? Miren que además esta paciente tiene el conducto dental inferior, bueno, el de arriba tiene bastante normal, tiene unos loops en la zona anterior, pero esta paciente de abajo tiene una reabsorción severa de la mandíbula, de tal manera que el conducto dentario en la parte anterior está sumamente superficial. Esta es otra paciente que ya vino con los implantes puestos, ¿no? Vemos que ha habido un error gravísimo al momento de colocar los implantes. Los implantes están literalmente como percheros en forma horizontal. Pero más allá del comentario, ¿no? Vemos que esta señora con la prótesis parecería, ¿no? Parecería como que tiene una clase 2-1, ¿no? Porque los dientes están en una posición más anterior que el reborde. Si nosotros vemos la tomografía, vemos una cosa totalmente distinta. La paciente tiene una clase 3 esqueletal. En principio, 3 implantes y una sobredentadura no es una indicación para esta paciente. Pero además, todavía ha habido el problema que los implantes han sido colocados muy vestibularizados. Estos implantes van a tener que ser retirados si el paciente quiere volverse a colocar una prótesis en condiciones adecuadas. Vemos la tomografía de este caso, ¿no? Ha habido un error fatal, gravísimo. Vemos que la maxila está aquí, la mandíbula está más adelante, es una clase 3 evidente, y el implante, en lugar de ir
en búsqueda, ¿no?, en dirección del reloj alveolar superior, se ha ido en sentido contrario. Esto no puede ser rehabilitado, ¿no? Entonces, el edenturismo total es llevado de diferente manera por las personas. Algunos aceptan la condición de ser edenturos totales y lo llevan con mucha alegría, y además también porque tienen todavía un hueso remanente. Este es un señor que viene cada cierto tiempo a renovarse sus prótesis, cada 5 o 6 años, ¿no? Puede hacerlo. Él siempre viene porque dice, ya, yo quiero que esto me dure el mayor tiempo posible. No todos son así, ¿no? Entonces, un señor, una bellísima persona, ¿ven?, con prótesis, sin prótesis. Cada vez que viene, le cambia la prótesis, ¿no? Alguien diría que es un edéntulo parcial, ¿no? Para mí es un edéntulo completo. Vamos a ver el concepto desde el punto de vista de prótesis sobre implantes. Pero más allá del tema, este es un caso solucionado con prótesis convencional, ¿no? Esta es su prótesis convencional, elaborada de esa manera. Al final, esta prótesis, en realidad, se extiende hasta la tercera molar, hasta la segunda molar, y deja un agujero por el que sale el diente, lo cual le da un mayor sellado y más estabilidad a esta prótesis, ¿no? Vemos el paciente en una de las pruebas y vemos que finalmente el resultado es satisfactorio, ¿no? La alegría, la sonrisa es espontánea, ¿no? O sea, yo digo sonría, pero no solamente sonríe, sino se ríe abiertamente, ¿no? Y muestra inclusive las primeras molares superiores, ¿no? Cosa que no hace un paciente que no se siente seguro de la prótesis que tiene, la prótesis total que tiene. Como esta señora, ¿no? Esta señora tiene una clase 3 muy marcada, tremendamente marcada. Literalmente la nariz, la pirámide nasal se cae en la zona anterior porque no tiene soporte anterior, ¿no? Una clase 3 muy clara. Cuando abre la boca tiene una maxila pequeñísima, de forma triangular, un paladar plano, y la panorámica ya nos muestra que definitivamente el volumen de hueso es muy pobre, muy pobre. Es una paciente que requiere implantes cigomáticos. Entonces, en el éntulo completo, la colocación de implantes, como repito, no está determinado por el número de dientes que le faltan al paciente. Está determinado por el tipo de prótesis que nosotros pensamos colocarle a nuestro paciente. Y vamos a hacer una revisión rápida de los diferentes tipos de prótesis, porque acá tenemos en el auditorio diferentes tipos de colegas que ya manejan este tema de la prótesis total. Son implantes, colegas que están están entrando a este mundo. Y tenemos en primer lugar la sobredentadura, que es una prótesis implantomucosoportada, es una prótesis removible, ¿no? Está sujeta sobre 3 tipos de pilares, ¿no? Hay 3 tipos de prótesis de sobredentadura. Una que se soporta en bolas, llamadas bolas, o ring o snaps es el término. Otra que se soporta o que se sujeta o que se fija en una rielera llamada barra, ¿no? Y la otra que se sujeta en pilares cónicos bajos, que se llaman pilares tipo locator, ¿no? O sea, locator, ¿no? En inglés locator, ¿no? Pilar tipo locator, que son las 3 formas, ¿no? Los 3 tipos de pilares que se usan para una sobredentadura. La sobredentadura es una prótesis removible, pero que también tiene cierta movilidad, porque lo que nosotros hacemos es devolverle el tripoidismo con los implantes que le colocamos en la zona anterior, como se ve acá, ¿no? El protocolo exige 2 implantes abajo o 4 implantes arriba como mínimo. Si quieren le ponen más, ¿no? Pero si le ponen más, mejor hacen otro tipo de prótesis fija. El hecho es que para una sobredentadura nos bastarían 2 implantes abajo o 4 implantes arriba para hacer una prótesis segura y estable. En cambio, cuando nosotros usamos o indicamos para el paciente una prótesis atornillada, una prótesis fija, tenemos que decirle que existen 2 tipos de prótesis fija. La que está abajo, que es la prótesis tradicional, es decir, ponemos tantos implantes como dientes le faltan al paciente y le colocamos puentes y coronas convencionales como si fueran dientes naturales. Que ya hemos dicho de antemano que no se puede hacer este tipo de prótesis cuando el paciente tiene una clase 3 esqueletal, ¿no? Y necesitamos aquí colocarle por lo menos 8 a 10 implantes en cada maxilar. Ese es el protocolo. En cambio, en la prótesis tipo híbrida, se le llama, la de arriba, superior, tenemos un protocolo con 6 implantes arriba o abajo, que es el ideal, que es la técnica All in 6, o la técnica All in 4, como está ahí marcada, descrita ahí, que es la técnica de la prótesis híbrida con 4 implantes, que también puede caminar, en donde los implantes que están a los extremos
los colocamos inclinados para aumentar la longitud de la arcada, ¿no? La arcada dentaria. Y los implantes cigomáticos, que en realidad lo que buscan son ponerle pilares, ¿no? Poner pilares sobre los cuales vamos a atornillar una prótesis híbrida. Entonces, la prótesis híbrida sobre implantes cigomáticos, ojo, no es una prótesis diferente, es también una variante de la prótesis híbrida convencional, ¿no? Que se puede usar hasta con 4 implantes inclusive. La sobredentadura es una prótesis removible, puede llevar pilares tipo bola que se enganchan bajo el sistema hembra-macho o macho-hembra. Usa unos pilares que se le llaman snaps, ¿no? Hay otros que se llaman O-ring. Nosotros, como jerga en Latinoamérica, le llamamos bolas, pero en realidad no se llama pilares tipo bolas, está mal dicho. Y que tienen en la hembra está en la placa base de la prótesis, una cazoleta de metal que contiene a la vez un aditamento resiliente, ¿no? Que es el que permite que enganche la prótesis, ¿no? Tiene diferentes, de acuerdo con la marca, puede tener diferentes grados de resiliencia o resistencia, para hacer que la dentadura sea pues más o menos estable, ¿no? Más o menos retentiva, perdón. La sobredentadura tiene que tener una disposición determinada, ya lo dijo Peñarrocha, no lo voy a repetir, no lo he inventado yo, pero tiene que estar distribuido de tal manera que no se encuentren en línea, ¿no? Porque cuando los implantes están en línea, simplemente van a trabajar biomecánicamente como si fueran uno solo, y si están fertilizados con mayor razón. Entonces lo que hacemos es, en este caso, devolverle a la prótesis el tripoidismo que le falta, ¿no? La estabilidad anterior, para poder, como acá los implantes, para poder devolverle la estabilidad. Pero, darle un poco más de retención. Pero en la parte posterior seguiremos utilizando las almohadillas retromolares abajo, las tuberosidades arriba, para complementar la estabilidad de esa prótesis, ¿no? Hagamos un caso con 2 implantes en la parte inferior para una sobredentadura, que es una prótesis removible. Una variante es la colocación de pilares, ¿no? Ojos de pilares, y encima una estructura colada que tiene la forma de un riel, ¿no? Que se llama rielera justamente, ¿no? Que es el macho sobre el cual va a calzar el broche, o la hembra, el broche, que en este caso se encuentra en la prótesis superior, perdón, en la placa base, la placa base de la prótesis, ¿no? De tal manera que hay mayor superficie de contacto, la prótesis tiene más estabilidad que la prótesis sobre bola, pero que siempre tiene algún grado de movimiento, porque es una prótesis removible. Estas prótesis tienen que estar sujetas, ¿no? O ancladas, atornilladas la barra está atornillada, en este caso, a un pilar. Pero la prótesis que encaja en la rielera, pues es un broche, ¿no? Estos son ejemplos de prótesis sobre implantes tipo barra, sobre dentaduras tipo barra, como acá, por ejemplo, me parece una exageración, 4 implantes con una barra, yo le hubiera puesto una prótesis híbrida, he hecho la rehabilitación, no la prótesis. Este es otro caso con 2 implantes para una sobredentadura inferior. Ahí está el paciente con su sobredentadura, vive feliz, ¿no? Ya se ha cambiado toda la prótesis una vez, después de unos 8 o 10 años más o menos, y le ha ido muy bien a ese señor, ¿no? Cuando yo le ofrecí ponerle 2 implantes más para hacerle una híbrida, me dijo, no, si me siento tranquilo con 2, ¿para qué me hace problema? Déjelo ahí, doctor, ahí en 2. Y si el paciente tiene más de 12 años con su prótesis su tipo sobre dentadura, lógicamente con 2 prótesis diferentes, ¿no? Una nueva, una renovada y una antigua, ¿no? Luego tenemos la prótesis híbrida, que es una prótesis atornillada, ¿no? Acá sí la prótesis está atornillada, está fija a los implantes, ¿no? Definitivamente. Y esta prótesis híbrida requiere, pues, de todo un proceso de planificación para ser colocado, ¿no? Requiere de muchas citas, ¿no? Son por lo menos 12 citas, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando no haya correcciones. A veces en la práctica, con la experiencia, podemos hacer varios pasos en una cita, pero no es muy común. Hay que seguir el protocolo. Y la idea es colocarle, pues, 6 implantes arriba, 6 implantes abajo, o en su defecto, como mínimo, 4 implantes arriba o 4 implantes abajo, ¿no? Acá esta es una prótesis híbrida, ¿no? Acá falta colocarle los pilares, y sobre los pilares se coloca, se sujeta o se atornilla la prótesis total, ¿no? Es una prótesis total que puede ser de acrílico o de porcelana, o ahora se hace también de plástico, diferentes polímeros que reducen el peso y mejoran la calidad del producto final, ¿no? Acá vemos una prótesis con 6 implantes, es un caso bastante antiguo, ¿no? Ya colocado en la boca del paciente, y esto solamente se sujeta sobre los implantes, no hace contacto con el tejido blanco.
Y finalmente, le he puesto al final lo que debía haber hecho al principio, pero para que no nos confundamos, la prótesis que es el sueño de todo edenturo total, ¿no? Es decir, una prótesis que sea igualita a los dientes naturales, que no tenga paladar, que no tenga volumen, porque hasta la híbrida tiene volumen, ¿no? Entonces, esto es posible solo en aquellos pacientes que no tienen clase 3, pacientes que vienen con clase 1, con clase 2 esqueletal, ¿no? Porque aún la clase 3 muy mínima va a traer consigo que los implantes tengan que estar muy vestibularizados y las coronas sean muy largas, lo cual hace que esto sea antiestético. Son prótesis que al no tener aleta vestibular, porque no hay aleta vestibular, no hacen que la prótesis tenga mayor soporte labial, ¿no? Por lo tanto, el labio del paciente, el denturo total se va a caer. Entonces, hay indicaciones para esto. No todos los pacientes pueden recibir este tratamiento. Y se requiere también que el paciente tenga el hueso suficiente para albergar 8 a 10 implantes como mínimo. Este paciente con la prótesis terminada, ¿no? Eres una paciente también no muy común, ¿no? Que tiene una clase 1 esqueletal, ya tiene muchos años con la prótesis y quiere colocarse implantes, ¿no? Acá vemos su maxilar, los implantes colocados y finalmente la prótesis terminada, ¿no? La sonrisa es muy natural, no tiene un labio que no es muy largo, no requiere mucho soporte labial. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta como concepto general que el tipo de prótesis en totales, ¿no? Totales, el tipo de prótesis es el que va a determinar cuántos implantes y dónde van a estar ubicados estos implantes en el maxilar, ¿no? De tal modo, pues, que como una conclusión de esta primera parte tenemos que la remodelación ósea es un proceso fisiológico, no lo podemos cambiar, pero se va a volver patológico en el momento en que el paciente pierde algún diente. La prótesis total convencional, esto hay que tenerlo muy claro, debería tener los dientes que caigan sobre el reborde alveolar, pero eso no es común, casi no existe, ¿no? Y eso acelera el proceso de reabsorción. Los pacientes que usan prótesis flexible, ¿no? Y cuando son edéntulos parciales, eso acelera más, aumenta más la reabsorción del hueso. La tabla vestibular literalmente se reabsorbe. La edad es un hecho inevitable, pero que podemos nosotros, vamos a ver un caso en el cual se ha hecho un manejo adecuado con implantes desde que el paciente era edéntulo total hasta que se convirtió en edéntulo total, pero ya con muchos implantes en la boca, ¿no? Tener en cuenta que la mandíbula y el maxilar superior tienen patrones diferentes de remodelación, ¿no? Es diferente que termina finalmente en una clase 3 esqueletal y una mordida cruzada bilateral. Entonces, el tipo de tratamiento tiene que estar de acuerdo, no al requerimiento del paciente, que es un factor importante, no de acuerdo al bolsillo del paciente, sino de acuerdo a las características clínicas, radiográficas y tomográficas de cada paciente, porque cada paciente tiene que ser manejado de manera individual. Listo, se acabó la primera clase.